Hola, hoy vengo con un tutorial cortititico, algo sencillito pero muy hermoso. Me pareció muy importante enseñarles a hacer este cordón porque mire el dibujo que queda tan hermoso. Yo lo voy a utilizar como cordón, tengo pensado hacerlo para algunas mochilas, también lo voy a utilizar así con un arnés para ponerlo y quitarlo en monederos o en diferentes cositas. También me encantaría para balaca diadema, para el cabello. También me encantaría pulsera, como pulsera también se ve precioso, se ve hermosísimo. Realmente creo que tiene muchos usos, 1 y 1000 usos, entonces quise enseñárselos. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo se teje, ya cómo lo utilicen ustedes va a su imaginación. Si lo dejan bien ajustadito, le da esa forma de corazoncitos muy hermosa. Si lo dejan más suelto, ya quedará como un cordoncito, igual queda con la figura, pero pues se va a ver un poco diferente. Queda plano, mire por detrás lo hermoso que queda y por delante queda plano. Por eso me encantaría para el cabello porque se vería hermoso. Yo acá lo amarré, simplemente le dejé ahí las mechitas sueltas porque lo voy a utilizar, como les digo, para un cordón, para colocarle a un monedero, ponerlo, quitarlo. Entonces lo voy a dejar así, pero si es para las mochilas lo vamos a hacer largo y obviamente pues acá irían los pompones y quedaría un cordón plano muy hermoso. Realmente está perfecto para cualquier proyecto. Sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que no dejen de hacer estos hermosos proyectos. Son cosas únicas. Este cordón hace muchos años lo aprendí. No sé por qué no se los había enseñado, pero ya que está la oportunidad, quiero que compartirles este proyecto tan hermoso. Realmente vale la pena porque es un proyecto muy bonito. Sin más, empecemos con el paso a paso para decirles cuánto deben de cortar sus cordones. Este me quedó de 40 centímetros, entonces lo que se recogió fue muy poco. Ya les doy la explicación de cuántos corté yo, cómo lo hago para este cordón de 40 centímetros abierto. Así doblado mide 20 centímetros, ¿listo? Ya así a lo largo estaba de 40 centímetros. Ahora sí, empecemos con esta preciosura de cordón, un proyecto muy hermoso que me encantó y espero a ustedes también les guste. Bueno, yo ya tengo los cordones, tengo 2 por color, 2 rojos, 2 azul, 2 amarillos. Yo les voy a enseñar con 6 cordones, pero lo podemos hacer hasta con 8. Pero para agarrar la práctica sí necesitamos empezar con 6. ¿Listo? Que necesitamos es eso, aprender la práctica, aprender la técnica para luego ya hacerlo bien. ¿Listo? Igual de largo. Yo tengo 1,10 centímetros para sacar los cordones, pero recuerden que los voy a doblar a la mitad. Miren, entonces yo voy a trabajar con 55 centímetros. Tengo 1,10 m, entonces al doblarlo me quedan 55 centímetros. Que la idea es que queden 50 centímetros, los 5 pueden ser del nudito, por lo mismo lo hice de 1,10 m, porque yo dije al doblarlo y al hacerle el nudito se van a perder 5 centímetros, entonces realmente vamos a trabajar con 50 centímetros. Ya los tengo cortados, ya los tengo listos y les voy a enseñar cómo los vamos a organizar. Yo los voy a organizar así porque aún no tenemos práctica, entonces quiero que ustedes aprendan y entiendan cuál es la idea. Ya cuando ustedes tengan clara cuál es la idea, ya los podemos hacer todos un solo nudito y separarlo, ¿listo? Pero por ahora vamos a hacer lo siguiente. Cada cordón o cada hilo, en este caso yo estoy usando uno de 2 milímetros, le hacemos un nudito, algo suave, porque lo vamos a desbaratar. Todos y cada uno le vamos a hacer eso. Entonces acá en la puntita simplemente un nudito y así vamos a hacer con todo. Bueno, ya tenemos los cordones con los nudos y los vamos a empezar a acomodar. Yo los voy a hacer amarillo, azul y rojo. Lo hago primero para que me quede un diseño estilo bandera Colombia. Segundo, para facilitarles a ustedes la idea y para que entiendan cómo vamos a trabajar los colores en pareja. Ya coloqué el primero, verde.
o amarillo. Realmente traté de que fuera un amarillo bandera, pero no lo tengo, entonces esto es lo que más se me acerca. Y coloco el siguiente acá. Mire, yo podría hacer un nudo con todos y enseguida tratar de organizarlos así, pero no quiero confundirlos. Entonces tan fácil como esto, le hago un nudo a cada uno y los coloco. Entonces sigue el azul y lo voy a poner acá. Ahí. El siguiente azul necesito que quede muy claro para que ustedes entiendan qué es lo que estoy tratando de hacer. Y por último el rojo. Uno para allá y uno para acá. Ya está listo. Y yo voy a trabajar una técnica con las manos. Les voy a acomodar mejor la luz, que se vea perfecto, que lo que necesito es que ustedes vean mis manos. Realmente eso es lo que ocupo, que se vean perfectamente mis manos. Ya vieron cómo lo organicé allá, ¿verdad? Sé que el rojo va de primero, el azul de segundo, el amarillo de tercero. Lo voy a ubicar en mis manos. Primer dedito, segundo dedito, tercer dedito. Miren, ahí está. Y hago lo mismo con este. Voy a retirar bien porque necesito que ustedes vean que estoy trabajando muy tensionado los hilos. Y hago lo mismo. Primer dedito, segundo dedito, tercer dedito. Por eso les digo, tenemos que agarrar práctica para poder hacerlo. Entonces ya lo tengo así. Es tan sencillo como que voy a trabajar con estos dos dedos. Miren. Con esta mano derecha voy a trabajar con este dedito, esta mano izquierda con este dedito. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy hasta el azul o hasta el último color, no importa si usted no tiene azul, si tiene otro. Mire, meto mi dedo por encima, levanto el hilo y traigo el amarillo para acá. Ya quedó este dedito libre. Yo voy de una vez a pasar este dedo para acá, este para acá y este, porque ahorita que yo vaya a pasar el amarillo de allá para acá va a quedar en este dedo. Perfecto. Entonces ahora hago con mi mano izquierda lo mismo. Meto mi dedo acá por encima, agarro el hilo y lo traigo para acá. Eso es todo lo que voy a hacer y lo paso para este dedo para que este me quede libre. Hago lo mismo con este. Miren, que todos los dedos se corran y estos dos queden libres. Voy a hacer lo mismo. Ya me quedó amarillo. Puedo apretar ahí para que se ajuste un poco. Él se va ajustando al paso que yo lo voy tejiendo. Ahora ya me queda rojo antes del último. Entonces meto el dedo acá por encima del rojo, agarro el azul y lo traigo para acá. Y cambio estos dedos de color porque necesito que este quede desocupado. Ahora la mano izquierda mete por el rojo y trae el azul. Mire. Ahora este pasa al azul para que este quede libre. Hago lo mismo con esta mano. Mire. Los paso para ahí para que estos queden libres. Y ajusto un poco. De esta forma. Esto es todo. Este es el movimiento que tenemos que hacer. Repetirlo la cantidad de veces necesaria hasta que crezca nuestro cordón. Vuelvo a mostrarles. Ahora meto el dedo por el amarillo y ahora el que está es el rojo. Cambio mis hilos. Hago lo mismo. Y ahí quedan cruzados. Y acá también cambio los dedos para que me queden libres estos dos. Miren. Ya quedó como la primera vez, como la primera cruzada, que queda amarillo, azul y rojo, amarillo, azul y rojo. Hacemos lo mismo. Acá por encima lo traigo, acá por encima lo traigo y ahí acomodo mis hilos. Repito, ahora traigo el azul, lo mismo cambio, traigo el azul y lo mismo acá cambio. Miren, eso es todo. No estoy haciendo nada diferente, sino lo mismo, el mismo movimiento. Tengo movimiento de derecha hacia izquierda, traigo el rojo. Ahora de izquierda a derecha traigo el rojo. Y ellos se van cruzando allá al fondo y yo los tengo acá organizaditos. Cambio mis deditos siempre que me queden estos dos libres y repito el movimiento. Derecha trae el amarillo, izquierda trae el amarillo y así se van cruzando.
Vuelvo, hago lo mismo, acomodo mis hilos con calma, no se me afanen ustedes. Y lo mismo, derecha, ahora trae azul. Y ahora izquierda trae el azul, mire. Y de esta forma, el secreto es de que estén dobles, que estén así juntos. Ese es el secreto. Y al cruzarlos entonces da esa forma plana. ¿Listo? Vuelvo a hacer lo mismo. Acá no he pasado mis deditos. Y que esté tensionado. Siempre debe estar tensionado. Ahora, por el amarillo saco el rojo. Izquierda, entonces también trae el rojo. Eso. Por eso quise enseñárselos amarillo, azul y rojo, para que tuviéramos esa opción de ver los colores diferentes. Esto lo hacen mucho de 4 colores o de 4 cordones mejor y un solo color. Entonces puede ser beige y un solo negro, o puede ser todo beige, o puede ser todo negro. Entonces yo quise enseñarlo de colores porque es mucho más sencillo. Ustedes van a reconocer que es el movimiento que yo hago. ¿Listo? Volvemos a quedar como la primera vez. Hacemos lo mismo. Acomodo acá mis hilos bien y volvemos a quedar como la primera vez. Miren, los dos amarillos quedan en el centro, en estos dos dedos, los dos rojos en estos dos dedos, por acá ya se me va a zafar, y el azul en el dedo más pequeñito. Ahí se ven perfectamente. Miren, en ese orden queda. Vuelvo a hacer lo mismo para que queden igual. Miren, ahora los azules son los que están en el centro. Ahora paso rojo. Es muy rápido, realmente es muy rápido. Yo lo estoy haciendo bastante lento para que ustedes lo vean. Y también estoy un poco incómoda porque estoy grabando. De hecho, estos cordones se hacen sostenidos del dedo gordo del pie, pero pues yo no voy a empezar enseñándoles algo tan complicado. Prefiero enseñarles así, ya ustedes con calma. Ese nudito que hicimos abajo lo hacen del dedo gordo del pie y empiezan a trabajar a su altura, a la altura del cuerpo. Entonces estiran su pie y empiezan a tejer así como yo lo estoy haciendo. Pero pues yo quise facilitarles porque creo que si lo hago de una vez con el pie, ustedes no me van a entender la dinámica. Ya así de esta forma creo que lo entienden mejor. Mire, eso es todo. Siempre traigo el último del dedo meñique. Mire, este del dedo meñique siempre lo traigo a estos dos dedos. ¿Listo? Y lo hago metiendo acá por encima del amarillo y trayéndolo. ¿Listo? Y siempre empiezo de derecha a izquierda. Igual, si usted empieza al revés, de izquierda a derecha, pues todo el tiempo lleva esa secuencia. Entonces, si yo empiezo primero por la derecha, entonces sé que paso primero el rojo. Entonces ya con esta mano tengo que también traer el rojo. ¿Para qué? Para que estos dos colores terminen en el centro y la orilla se va corriendo. Si usted lo hace al contrario, no pasa nada. Tenga claro que tienen que cruzarse allá al fondo. ¿Listo? Yo voy a avanzar. Ya les muestro cómo me queda para que ustedes se den cuenta que es el mismo movimiento. Bueno, así ya nos quedó el cordón. Yo lo dejé bien cortito acá, bien ajustadito, bien apretado. Entre más ajustado, más bonito se va a ver. Y acá acomodé, recuerde que va cerrado, igual acá tiene nudos. Y lo voy a organizar. Si ustedes lo van a dejar para diadema, balaca, simplemente acá le pueden amarrar el cauchito para ya colocárselo en el cabello. Si lo van a dejar para cordón, lo pueden juntar acá y sacar ya los pompones. Ya. Si es para manilla, pues le hacen un amarrecito de manilla y ya. Yo lo que quería era enseñarles cómo se teje. Ya para lo que ustedes lo quieran ocupar, ya es determinación de ustedes, ya es lo que ustedes, para lo que ustedes lo quieran
ver hermoso, que ustedes digan me encanta, lo veo muy lindo y lo voy a hacer para esto, estaría espectacular. Listo, ya el uso que ustedes le den está a su decisión, a su gusto, a su idea. Si es para monedero, es lo que yo le digo, simplemente lo amarran acá como para que quede un pomponcito y listo, y ya les quedaría un hermoso monedero. De mi parte les voy a mostrar qué voy a hacer yo con él. Lo voy a dejar como cordoncito para monedero, está muy hermoso como para balaca, para el cabello, estaría perfecto para dejarlo para el cabello, me encanta por lo plano. Pero le voy a colocar acá un ganchito para que quede como correíta para quitar y poner de un monedero o de una bolsita. Podemos utilizar un ganchito así o un arnés más grande, ya es la decisión de ustedes qué tan grande quieran utilizar el arnés. Mire, lo pasamos acá para que quede aquí. Mire, ahí. Entonces esto lo podemos poner y quitar para cualquier monedero. Yo voy a utilizar este porque no tengo otro en el momento. Si tuviese otro, creo que me gustaría utilizar uno más finito, más bonito, pero no lo tengo. Y ya, eso es todo. Así ya lo dejo y lo pongo y lo quito. Puedo amarrar acá, puede ser con un hilo amarillo. Les voy a enseñar cómo se amarra para que quede como pompón. Primero, antes de soltarlo ahí, antes de todo, le hacemos una orejita y simplemente envolvemos el hilo. Miren, dejo la orejita ahí y empiezo a envolver el hilo bien ajustadito. Ahí está, bien ajustadito, la cantidad de veces que quieran o que alcancen el hilo, depende mucho, pueden cortar 30-40 centímetros. Sencillo, pasan el hilo para acá y jalan la orejita. Miren, ahí ya quedó. Y como lo ajustan bien, no se va a zafar. Cortan esto, lo dejan como mechitas y ya queda el hermoso cordón. Miren, ya queda un hermoso cordón para poner y quitar de una bolsa, de lo que quieran. Me encanta porque es plano y lo pueden dejar también para balaca, para moña de cabello, para tantas cosas lo pueden utilizar. Esto es todo, ya ustedes terminan de ponerlo como quieran. Ya queda a su imaginación cómo lo van a utilizar porque se ve muy hermoso.